tararara, 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 tararara. Shabbat Shalom Ekulan a todos los Misahim Hayot de la Nueva Jerusalén, el ministerio apostólico que a través de este medio estamos también poniendo al servicio esta parashá de esta semana, y que sea gratificante, que al corazón de quien escuche sea de una verajá del Abacadosh, y que su Rúa nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento a través de su palabra perpetua. Que Yahweh bendiga sus vidas y que Yahweh nos haga partícipe de su doble porción de este Shabbat, en que tenemos el privilegio de poder ser parte en su adoración, en su exaltación, y asimismo en el agradecimiento manifiesto que hacemos en este día por habernos permitido haber llegado hasta este tiempo, porque ciertamente no sabemos mañana qué pueda pasar, ¿sí? Entonces es un privilegio poder estar nuevamente, ustedes, yo, al servicio del Abacadosh. Que nos bendiga grandemente. Amén. La parashá que tenemos es la 35, que es la parashá Nazó, y que quiere decir levanta, y va desde el capítulo 4 del libro de Número Bamidbar 4, versículo 21, hasta el capítulo 7, versículo 89. Bastante versículo tiene ese capítulo. Y ahí termina la parashá. Lo importante, o siempre el mensaje, ¿sí? Cada parashá trae un mensaje central, ¿sí? Eso tenemos que siempre buscarlo. ¿Cuál es el centro de lo que Él nos quiere enseñar en cada parashá? Dentro de esta porción importante, ¿sí? Importante, podríamos decir que está la bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, podríamos también decirlo. Pero también hay algo importante que tiene que ver con ley de qué, ley del nazareato, ¿sí? O el nazir, así mismo como en cuanto a la ley de los celos, ¿sí? Y también responsabilidades, o sea, servicio. Porque con eso es lo que arranca la parashá, con responsabilidades. Y termina ¿en qué? Termina en ofrenda. Ese es el principio, responsabilidad, y termina en ofrenda esta parashá. Vemos de que empieza el capítulo 4, versículo 21, respecto a quién, a Gerson, ¿sí? Así dice la palabra de Yahweh. Y habló Yahweh a Moshe diciéndole: levanta un censo de los descendientes de Gerson por sus familias y por sus casas paternas, ¿no? Empieza, ¿qué cosa? A partir de 30 años hasta los 50. Los contarás, todos los que acudan y que sean, dice, verdaderamente aptos, ¿sí? Aptos. ¿Para qué? Para cumplir el servicio. ¿Servicio en dónde?
en el tabernáculo, en el Mishkan temporal. Aquí viene lo importante. Servicio temporal. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertamente todo este proceso que llevamos es ensayo. ¿Amén o no amén? Amén. Es un ensayo Somos de una realidad. para una realidad celestial. Es un ensayo terrenal de una realidad celestial que tendremos en el reino por venir. ¿Sí? Por eso es que habla la Torá, ¿no? Dice tabernáculo temporal, pero que tienen que estar aptos, dice, ¿para qué? Dice verdaderamente, dice, para cumplir. O sea, ¿qué queremos? Verdaderos, no fingidos, sino verdaderos. Entonces, vienen, dice, que cada cual tiene un oficio y tiene, ¿qué cosa? Tiene un servicio. ¿Cuál es? Servir y transportar, porque estamos hablando de qué, como dice, Mishkan temporal. ¿Por qué? Porque tenía que ser movido. Desplazado. Acuérdate que están en el desierto, por eso es Bamidbar, el texto, porque están en el desierto y están organizándose ¿para qué? Para entrar en ¿dónde? En la tierra prometida. Pero mientras están en ese proceso de entrar al reino venidero, nosotros, entonces mientras estamos en este tiempo, tenemos ¿qué cosa? Que cada uno estar apto verdaderamente para servir, para llevar, para, sí, amén, para consagrar. O sea, tengo que decir, a ver, he salido de la esclavitud, porque mi historia, tu historia es ¿cuál? Que salimos de una esclavitud, que salimos de un orden de oscuridad, que no es un orden, sino que es un desorden. ¿Sí? Entonces, el haber salido de ese molde, de ese formato, implica ¿qué cosa? De que inmediatamente, ipso facto, ya entramos en el reino venidero. No. Tenemos que ir ordenándonos. Él nos tiene que ir alineándonos. Porque debido al lugar en que hemos estado en una vida de caos. ¿Sí? De desorden. Porque eso es lo que quiere decir la mentira, la oscuridad, ¿sí? El engaño, la muerte. Y lo que no es bendición, porque es maldición. Todo eso responde a caos. Por eso es que dice en el Bereshit, ¿no? Y la tierra estaba hecho un caos, dice. A ver, ¿cómo es eso, no? Si Él es un Elohim de orden, ¿por qué la palabra viene y habla de un caos? Bueno, ese es otro asunto. Pero ¿por qué hacen falta supervisores? Porque de acuerdo a lo que se va desarrollando esta lectura, cada grupo está hablando aquí de quiénes, de los Gershonitas. levitas, ¿sí? De la tribu, dentro de los que están divididos por familias, cada cual con un oficio, para ver, si te acuerdas, unos tienen que transportar el arca, ¿sí? Y en ese transporte tiene que ir cubierta el arca. ¿De qué color? Azul. Azul, bien dicho. ¿Sí? ¿Sí leyeron esa parte? Parece que no. Tienen que leer lo que se da aquí, por eso les digo de dónde a dónde, y tienen los 6 días para que lean, porque es importante, ¿sí? Es importantísimo. Los levitas no podían decidir lo que querían cargar de los objetos sagrados, porque todo fue designado desde dónde. Siempre hay una cabeza, hay un orden. El orden viene desde Rosh Hashanah, de Abba Kadosh. ¿A quién le transmite ese orden? A Moshe. A Moshe. Moshe, ¿a quién le transmite ese orden? A Aarón. ¿Y Aarón a quién le transmite? A Itamar, su hijo. Y bajo Itamar estaban los gersonitas, los Gerson.
Sí, lo otro. O es decir, que nada se hizo al azar, nada se hace al azar en el reino de los chamanes. Todo tiene un orden, todo tiene que estar bien organizado. Es decir, cada cual recibe una tarea por orden del supervisor. Asimismo, por eso es que aquí dentro de una congregación siempre hay una cabeza. No es que todos son cabezas aquí. Siempre hay una cabeza. Una cabeza que está ungida. ¿Sí? Y Él es el que nos va a direccionar en el servicio, en la boda que se haga. Tanto en el momento de lo que se haga oficialmente, un culto, como cuando no es nada oficial, es decir, cuando el traslado, cuando nos venimos, ¿no? Hubo una dirección. No es que nadie vino y dijo, yo cogí el martillo, porque lo vi primero el martillo, y me pareció más sencillo. No, todo, a ver, uno, no fue así. Para los que pudimos estar, ¿no? Entonces, asimismo, dentro de estas responsabilidades, es que cada cual tiene que hacer su tarea y tiene sus superiores o sus supervisores que le dan la responsabilidad de hacerle ver a cada cual su tarea. Asimismo es. Hay que ministrar a enfermos, hay que ministrar la palabra, ¿sí? Se da una dirección. No es así, ¿no? Amén. No es que quienes están involucrados en este ministerio van porque ¿Por qué vengo? ¿Por qué ha venido? porque quiero ir, no. Siempre hay que cosa, una conversación o un diálogo, ¿no? Con quién es la cabeza. ¿O no es así? Y una disposición. Porque puedo ir, puedo tener todo, es cierto, el amor a las almas puedes tener, pero ¿será que tienes que ir? Porque si tú lees Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Qué dice? Que Saúl tenía que ir para Macedonia y se le fue impedido. ¿Sí o no? Amén. Sí. Entonces, así mismo, acá también, ¿no? Cuando van a ministrar, ustedes tienen que preguntar primero, ¿a quién es el rol? ¿O no es así? Amén. Entonces, todo es orden organizacional, responsabilidad, para poder hacer las tareas en el abodá o en el servicio de este Mishkan temporal que tenemos. Individual y colectivo, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, cuando cada uno sabe cuál es su tarea y la cumple con diligencia, ciertamente no se necesita de mucha supervisión, pero es necesario igual, ¿sí? Cuando cada cual sabe hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si imagínate que cada cual quisiera hacer lo que bien le parece, y eso en el reino no se puede hacer, ¿no? Pueden tener las buenas intenciones, sí, pero ¿será lo correcto? ¿Será la forma que tienes que hacerla? Entonces, por eso es que se necesita siempre el diálogo, la conversación, la consulta. Partiendo, nuevamente te digo, de que el reino de Elohim es un reino de orden. Y no nos podemos salir de ese orden. Amén. 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 Por eso es que Colosenses capítulo 3, del 22 al 24, dice la palabra así: siervos dice, sean obedientes en todo a sus amos en la carne, no con la intención de ser vistos como para complacer a los hombres, sino con un corazón recto y reverente al Adón. Y todo lo que hagan, háganlo con toda su alma, como para nuestro Adón y no como para los hombres, lo sabemos. Entendiendo que de nuestro Adón recibirán, ¿qué cosa? La recompensa. ¿Sí? Porque todo siervo tiene, ¿qué cosa?
tiene su recompensa, pues, ¿no? Porque está sirviendo, ¿sí? Está sirviendo. Y dice que recibirá la recompensa en la herencia. ¿Sí ves? Vas a ministrar enfermos. ¿Cuándo vas a recibir esa recompensa? Dice en la herencia. ¿Y ya tienes la herencia? No. La herencia es en el reino venidero. O sea, todo lo que hiciste para el servicio de la DOC, ¿sí ves? ¿Sí? Porque él dijo, ¿no? Hay que ir y predicar. Hay que ir y servir. Hay que ir y ministrar. ¿Y eso son qué cosas? Son recompensas que tienes. Como dice, son tesoros que acumulas en la tierra. No, en el reino venidero. Por eso es que te dice ahí, dice. Recibirán, dice, entendiendo. O sea, tú lo haces porque entiendes que tendrás tu recompensa cuando tengas o recibas tu herencia. ¿Sí? ¿Cuál será? No lo sabemos. Mejor es que no lo sepan. Así es. Porque si no, ciertamente el corazón del hombre siempre se mueve también a impulsos. ¿Sí? Al menos si no hemos alcanzado la madurez que se requiere, ¿no? Entonces, o no es así, que en el pensamiento occidental se enseña, ¿no? Y que vaya y vaya a ganar almas, dice. Y entonces ellos tienen un libro y se anotan, ya me gané una alma. ¿Y cómo se ganó el alma? Es que le entregué un tratado. ¿Y qué hizo? Nada más, ya con entregar, o sea, como los tratados no los regalan, sino que los compran, por eso le digo, los hacen de buenos corazones, pero el problema es que no están direccionados. Ese es el problema. ¿Sí? No lo juzgo por lo que hacen, sino es por lo que no están direccionados, es la cabeza. ¿Cómo los debe de direccionar? Porque no es de que ya entrega, me subo a un colectivo, vienen 80, ya son 80 almas para mí. No, así no funciona en el reino. Hay que direccionar, ¿no? Hay una desorientación. Entonces dice, ¿qué cosa? Que recibirá la herencia porque ustedes, ¿qué cosa? Sirven, dice. Porque ustedes sirven. ¿A quién? Al Adón, Mashiach. Amén. Ahora, ¿cómo podemos ser tomados en cuenta? Aquí viene el asunto. Hablamos de responsabilidades, pero también para las responsabilidades es necesario ser tomado en cuenta. ¿O no es así? Porque la responsabilidad para darle en un servicio, primeramente, a ver, yo tengo planeado hacer esto, aquello y lo de allá. ¿Sí? Delego, primeramente, como dice, ¿qué decía la lectura? Actos en verdad, ¿no? Actos en verdad. ¿Para qué? Para poder delegar una responsabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿a todos será? No. Entonces, ahí viene, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ser tomado en cuenta? Porque aquí viene el asunto, ¿no? Empieza, ¿qué cosa? A escogerse. Sí, es verdad que dentro de un cuerpo todos tienen responsabilidad. Pero hay responsabilidades mayores. Y ahí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo tiene que ser tomado en cuenta? ¿Sí o no? Una persona, a ver, que coge ese martillo y tiene que meterle un clavo a la pared, no lo voy a coger a Gabrielito, ¿no? Gabrielito tiene su responsabilidad también. Pero a él no está apto, ¿no? Verdaderamente para... No da. A la hermana Esperanza, no da, pues no. No le puedo delegar eso. Le voy a dar el de Tora al final. No. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿cómo ser tomado en cuenta? Dice el versículo 49 del capítulo mismo 4, dice,
fueron censados de acuerdo a la ordenanza de Yahweh por medio de Moshe, cada uno según su oficio y según su cargo, fueron censados tal como Yahweh ordenó a Moshe. Y cuando hablamos de censados, ¿es qué cosa? Por eso cuando empieza la parashá, dice levanta un censo, levanta un censo. ¿Qué quiere decir? Levanta la cabeza, o sea, levantar la cabeza para ser tomado en cuenta. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Hazle levantar la cabeza. ¿Por qué? El siervo cuando se acerca a su amo, ¿cómo viene un siervo? Con la cabeza agachada. Sí, ¿no? Y es más, eso lo vemos también incluso dentro de las costumbres autóctonas aquí, ¿no? Como decía el Roden antes acerca de este sector poblacional del país, ¿no? Que por qué ellos tienen ese fondo económico. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ellos trabajan de una forma común o comunal, que es lo que la palabra lo dice, que tienen que las familias trabajar, cuidarse de forma comunal, común, el uno del otro deber, porque eso lo dice, que si el de acá no tiene que extenderle la mano, tiene que ayudarlo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tiene que mantenerlo tampoco, ¿no? Sino que es ayuda, hasta que levante, ¿sí? Hasta que levante. Entonces por eso es que lamentablemente, como le dicen, nuestra idiosincrasia latinoamericana es así. Porque como por ahí hay ¿cómo es este cuento de los cangrejos, ¿no? Que por qué a un cangrejo, a un tacho le pones tapa y al otro no le pones tapa, ¿sí o no? Entonces es un reflejo no solamente de una sociedad, sino de las familias, que no ayudan, que no se ayudan. Antes te quiere quitar, ¿o no es así? ¿No? Eso lo vemos, y por eso es que tenemos ese nivel, y no es así. Ellos, tú ves que sí tienen ellos se ayudan, ¿sí ves? Por eso tienen por decirle, un estatus, aparte de que no son despilfarradores también, ¿no? Bueno, entonces, levanta la cabeza, el siervo viene delante del amo, viene con la cabeza abajo, porque es siervo, ¿sí? Y tú lo ves en todo dentro de una costumbre oriental que siempre fue así, o no fue así con la reina Esther. Aunque era el marido, el rey, pero porque era el esposo, entonces ella que tenía que venir, entrar y, oye, el rey, ya, no, ya tenía que esperar. ¿Qué cosa? Que le extienda su bastón de mano. Y ahí hablas. Si no, así es. ¿Por qué? Porque son principios que incluso dentro dice que vimos que la mujer tiene que someterse al marido, al esposo. Pero lógicamente vemos que no es como, ciertamente estamos dentro de un hogar o dentro de una familia con Torá, que sabe cuál es su rol, ¿sí? No dentro de un yugo desigual, para allá no aplica. La Torá destaca las dos necesidades básicas que hay en el hombre. La primera necesidad de ser tomado en cuenta, o sea, ser tomado en cuenta. El hombre siempre tiene esa necesidad para un cargo, ser tomado en cuenta. Cuando voy a buscar un trabajo, ¿qué quiere decir? Que busco qué cosa? Que mi currículum sea tomado en cuenta, ¿o no es así? Para poder entrar a servir en una empresa. Primeramente tengo que ser tomado en cuenta. De ahí, entonces viene qué cosa, lo que soy, si soy apto, verdaderamente responsable para el cargo que se me va a dar. Así mismo es el reino. Eso es lo que nos está enseñando la Torá, ¿sí? Entonces, y que lo segundo, que cada uno tenga a cargo una tarea, una misión que
cumplir. O sea, la tarea no es para dejarla a medias. Ah, ya me dan una tarea y entonces en la mitad del camino, excusa. Oiga, tenemos que ir a orar. Sí, voy. Y espera, no se hizo espera, sino que se hizo jugo de pera, porque nunca llegó. ¿Sí o no? Entonces, eso es, ¿qué cosa? Está siendo tomado en cuenta. ¿Pero para qué? Para cumplir la misión, para cumplir la tarea. No para que me anoten nada más. Porque si no llego, entonces ¿qué van a hacer? Me borran. Así es el libro de la vida. Hemos sido tomados en cuenta de entre muchos para una salvación tan grande. Pero ya dentro del proceso de salvación, y el que persevere hasta el fin, ese ha demostrado que fue salvo. O sea, que su nombre nunca fue borrado. Perseveró, siempre estuvo ahí, con el propósito de cumplir. Ahora sí, me toca a mí. Ya Él pagó con su sangre en el madero del Calvario. Ahora me toca a mí. Ya me justificó. Ahora yo tengo que justificar esa justificación que me ha sido dada. No es que ya, la salvación es de cada uno. Y ahora, bueno, me dedico ahora sí a vivir una vida normal, a andar siempre como anduve, a conversar siempre como, viendo siempre como, oyendo siempre como, y comiendo como, ¿no? O sea, la vida sigue igual. Así es. Y no es así. Entonces, pienso que los caminos que yo creo que es así. ¿Por qué? Porque nunca abro esta palabra. Nunca abro las direcciones. Nunca abro la receta. Nunca abro la voluntad. Nunca abro la instrucción por donde yo ahora debo de ir. ¿Sí ves? Y entonces al final voy a venir y oiga, y su nombre se borró pues en el tiempo. No es que usted nunca sirvió. Fui borrado por no servir. De una u otra manera. En el reino hay para servir lo que tú quieras. ¿O no es así? Porque dice que cada uno recibe su talento, su don, para ponerlo al servicio. Tantos años y te vas a preguntar, bueno, ¿y a qué fui llamado? No sé, pues. Si tienes tantos años y no sabes, ¿qué quiere decir? Algo está mal. ¿En quién está ese mal? ¿En la congregación o en mí? En mí está el problema. El problema no es la congregación, el problema soy yo. Soy yo. Entonces tengo que revisarme. Examínese cada cual cómo está. Dice Corintios, ¿no? Cada cual examínese. No sea que creyendo que está aprobado, vaya a estar ¿qué cosa? Reprobado. O sea, borrado. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Son mis frutos, o sea, lo que yo hago, lo que yo manifiesto. Eso es lo que me justifica. Si estoy en el libro. Porque si soy un árbol que no doy fruto, cuidado. No estoy ni en la raíz. Tengo que revisar mi vida. Cualquiera que pierda la conciencia de alguna de estas dos cosas, ¿qué va a pasar? Pierdo la conciencia de qué? De no ser tomado en cuenta y de que no tener una tarea. ¿Sí? Uno, es que a mí no me toman en cuenta. Y como no me toman en cuenta, no tengo una tarea. Estoy aquí parado como un árbol.
¿Y cómo me siento entonces? ¿Útil o inútil? Me siento inútil, ¿no? Me siento inútil. Entonces, cuidado, me vaya a pasar eso en mi vida. No estoy siendo tomado en cuenta. Y entonces sería un inútil para el rey. No puede pasar eso en nosotros. ¿Sí? Tengo que buscar, llamar. ¿Qué dice? Porque al que llama, se le abre. Al que toca, se le abre. Al que llama, se le escucha. ¿Sí? Es la oración. Y es la palabra. Para ser tomado en cuenta. Y entonces saber en qué, para qué te soy bueno, para servir. Y entonces me siento útil. ¿Sí? Soy un útil. Un útil. Esto es un útil. Esto es un útil. Eso es un útil. Porque es utilizado. Y entonces voy a ser utilizado en el reino de los Shammai. En el ensayo estoy haciendo un útil. Para que en el verdadero ya tengo mi utilidad. ¿Sí? Sea utilizado. El mensaje es que todo aquel que entrega su vida a Yahweh recibirá uno o varios cargos importantes en el reino. Puedes tener uno, puedes tener algunos. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿No? Y nosotros sabemos que nacimos para qué, como antes les hice la pregunta, ¿no? ¿A Satán qué es? Es un siervo, ¿no? Porque es algo creado. A todos nos creó para servir. ¿Sí? Todos servimos en la creación. Pero nuestro asunto no es de qué, no ser parte de la creación, sino ser parte de qué, de un reino. Parte de la creación es hasta Cristo. Es parte de la creación. Y aún él tenía su tarea, su responsabilidad. ¿O no es así? Siendo un animalito. ¿Cuánto más nosotros? Pero no tenemos que enfocarnos en ser parte de la creación, sino en ser parte del reino. Porque para eso nos ha llamado. Levantemos cabeza. Por favor, hay que levantar cabeza. Y decirle, ¿para qué puedo ser útil? Segunda de Pedro 1:10, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1:10. En cuanto a esto, hermanos míos, sean muy diligentes, porque por medio de sus buenas acciones harán firme su llamado y su elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no tropezará jamás. ¿Qué necesito para no tropezarme? ¿Qué cosa? Lo que dice arriba. ¿Qué cosa? Que tiene, dice el versículo 5, poniendo todo, dice, poniendo todo, no es que voy a poner a medias. ¿Ah? No, en la vida. Yo entrego la vida, porque Él entregó su vida por mí, ¿o no es así? Así es. Bendito sea su nombre, alabado sea, exaltado sea, toda Rabá, porque Él dio su vida por mi vida, por tu vida. Amén. Su sacrificio, Amén. su obra expiatoria, su remisión, su redención, su justificación, su santificación, su salvación. Así es. Amén. Todo eso ya lo hizo Él por ti. Nuestro Adón Yahshua HaMashiach ya lo hizo. Entonces, así mismo, para las que nos están siguiendo en este medio, si no te has todavía puesto a cuenta, por favor, el tiempo es corto y pónganse a cuenta. Entreguen sus vidas al Redentor, al Cordero Redentor de Yahweh. Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice, por lo cual poniendo todo, cuidado, añadan, dice, hay que añadir. Tu vida, mi vida, no es para quitar, es para añadir.
¿Sí? No es para quitar. ¿Por qué? Porque el que quita es el maligno. Nosotros ponemos. ¿Y qué ponemos? Ahí dice, pon cuidado. Añadan a su fe, ¿qué cosa? Virtud. A la virtud, ¿qué le añada? ¿Qué le pone? Pone conocimiento. Al conocimiento, ¿qué le pones? Dominio de sí mismo o dominio propio. Al dominio propio, ¿qué tienes que ponerle? ¿Ah? Paciencia, perseverancia. Y a esto, ¿qué le pones? Temor, reverencia, devoción ¿a quién? A tu familia, a tus hijos, a tus afectos. No, a Elohim. Y a esto, ¿qué le pones? Afecto fraternal. O sea, amarás a Yahweh tu Elohim y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estás añadiendo y te añades a ti mismo. Eso es lo que está aquí, ¿no? Afecto fraternal, y al afecto fraternal le pones amor. Amor a ti mismo. ¿Sí? Porque si yo no tengo amor a mí mismo, ¿cómo puedo reflejar amor a los demás? El amor no empieza a los demás, el amor empieza conmigo mismo. Yo tengo que amarme a mí mismo. Como dijimos alguna vez, ¿cómo puedo perdonar si ni yo mismo me he perdonado a mí mismo? El perdón empieza conmigo, o sea, el asunto, el desorden, porque esto de haber estado en la oscuridad, en el pecado, es haber estado en un desorden. Entonces, ¿el desorden es qué cosa? Que tengo que ordenar al mundo, porque el mundo fue el que me corrompió. Entonces, no, es que fui alegre, divertido y todo eso, entonces voy a arreglarlos ¿a quién? A los que expenden. A eso los voy a arreglar. No, yo soy el que tengo que arreglar. Entonces, así mismo, tengo que perdonar, primero me perdono yo. Tengo que amar, primero me amo yo. ¿O no es así? Así tiene que ser. Entonces, y dice, y cuando logren, o sea, que es verdad, esto no es de la noche a la mañana. Así es. Esto es un proceso. Pero dentro de esta escalera, ¿por dónde voy? Ahí viene la pregunta. Cada cual examínese cada uno por dónde va. ¿Ya tiene la fe? ¡Qué bueno! Ahora, ¿qué te toca ponerle a la fe? ¿Qué cosa? Virtud. Tienes que ponerle virtud. Y si ya tienes virtud en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Ahora pone conocimiento. ¿Sí ves? Un proceso. Pero tengo que conocerlo, pues. Y si no lo conozco, ¿cómo voy a hacer? Tengo que conocerlo. ¿Y por qué no lo conozco? Es que no me lo enseñaron. No, es que tú no leíste. Porque te has comprado una Biblia por algo. No para tenerla de espantespíritus en tu casa. Ahí abierta como bostezo abierto y como boca abierta a la entrada de tu casa. No, es para que la leas, para que sepas la instrucción y el camino por donde tengo que ir. Entonces, haciendo todas estas cosas, dice, no estaré ciertamente ocioso. Y entonces, sabiendo que el mundo va a la contraria, eso es verdad, es ineludible, ¿o no es así? Entonces, no pueden ser contados entre los justos. ¿Por qué? Porque el mundo es justo. No. El mundo es injusto. Entonces, como va a la contraria, yo tengo que seguir ¿qué cosa? El camino de la justicia. Ahí viene el problema. El problema es ese. Ahora, hablando de justicia, en el capítulo 5, importante, habla de el versículo 7 y 8, respecto a qué dice. Dice, di a los Bené Israel, Yahweh habló de nuevo a Moshe y le dijo, di a los Bené Israel, el hombre o la mujer
que cometa cualquiera de los pecados en los cuales los hombres actúan inicuamente ante Yahweh, esa persona será culpable. ¿Cierto es? Dice, hombre o mujer. Acuérdate que a veces dice, dile a los venéis, pero no especifica, ¿no? Y se asume que es a todos. Pero aquí se toma la molestia de decir, hombre o mujer, que cometa cualquiera de los pecados, cualquiera de las transgresiones a la instrucción, ¿no? Es culpable. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo me limpio de esto? Entonces dice, confesará los pecados que cometió y hará restitución. Aquí viene importantísimo. La restitución. La restitución. ¿Por qué? Porque dice que para ir al camino de la salvación es necesario, ¿qué cosa? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Para el camino de la salvación es necesario el arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Si alguien me dice que no es necesario el arrepentimiento porque yo soy salvo, siempre salvo, entonces, como le dijo, oh Gálatas insensatos. ¿Sí? Hay 7 pasos que me llevan a ¿qué cosa? A la salvación. El primero es el reconocimiento de pecado, el reconocimiento de la transgresión. ¿Sí? Pueden anotar, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. ¿Sí o no? Entonces David dijo a Natán, he pecado delante de Yahweh. Y Natán dijo a David, también Yahweh ha perdonado tu transgresión, no morirás. ¿Por qué le dijo que no iba a morir? ¿Por qué? Porque está reconociendo, he pecado delante de Yahweh. Confesión. Segundo, el sentimiento de pesar. Eso lo encuentras en Jeremías capítulo 8, versículo 6. Por tiempo, seguimos. Tercero, la confesión abierta. ¿De acuerdo dónde? Confesión abierta. Josué capítulo 7, versículo 19. ¿Sí? Jeremías 8:6. 8:6 es el sentimiento de pesar. La confesión abierta en Josué 7:19 y asimismo en 1 de Juan 1, versículo 9, donde dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra iniquidad. 1 de Juan 1, versículo 9. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La petición de perdón. Salmo 25:11. La petición de perdón. Salmo 25:11. ¿Qué dice el Salmo 25:11? La petición de perdón. Salmo 25:11. Por amor a tu nombre, oh Yahweh, ten piedad de mí, a causa de mi iniquidad, la cual es grande. ¿Sí? Por amor a tu nombre, ten piedad de mí. O sea, es una petición de perdón. Lucas capítulo 15, versículo 18, también lo encuentras. La determinación del cambio, de acuerdo a Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Cuál es la determinación de cambio? El hombre que encubre su iniquidad no prosperará, pero el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, Elohim tendrá de él misericordia. Es la determinación de un cambio.
ahí viene la restitución de daño, que es la que está mencionando aquí. Números capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? ¿Cuál es la restitución de daño? Dice, por el daño que provocó, después añadirá una quinta parte y la devolverá a aquel que perjudicó. Es importante la restitución. Antes de ir a eso, veamos la última. Ser fiel en las pruebas. ¿Sí? Para el arrepentimiento ciertamente vienen las pruebas. Es decir, para saber de qué estamos hechos. O sea, mi fe, mi convicción de que mis pecados son perdonados, necesitan ¿qué cosa? Ser probado. Exacto. Una manifestación de eso. ¿Sí? O sea, mi fe tiene que manifestarse. Como digo, ¿de qué estoy hecho? ¿Sí? Entonces, manifiesto, ¿para qué? ¿Y para qué me sirve? Para fortalecerme, ciertamente. No es para mal. La disciplina nunca es para mal. Yo la puedo entender. Ay, ¿y por qué? ¿Y por cuál? ¿Y por quién? ¿Y hasta cuándo? ¿Y qué he hecho? No es para lamentarme. Para lamentarse Jeremías, suficiente. Para nosotros es una disciplina. Es para fortalecerme, o sea, para que mi corazón se afiance más que en la fe. Para eso es la disciplina. Así es. Es para demostrarle qué cosa. Que aunque me venga, soy fiel. Soy fiel. Porque sabido es qué cosa. Que yo sé acerca de él, de su carácter. De acuerdo a lo que él me enseñó en su misma instrucción. ¿Que él está más de qué? ¿Hecho de qué? ¿De ira o de misericordia? De misericordia. Es decir, que la misericordia prevalece en el juicio. ¿O no lo sabes? Amén. Y si lo sabes, ¿por qué te afliges? Alma mía, espera en Elohim, dice el Salmo 40. ¿Y de qué cosa? Y he de exaltarlo. O el Salmo 73, ¿no? Qué torpe fui al ver qué cosa, la prosperidad de los inicuos, y casi mis pies se me resbalan, hasta que entendí, dice, hasta que entendí que yo tengo es a ti en los Shamay. ¿Ah? ¿O no has leído esa parte? Léelo si no lo has entendido. No lo has leído. Entonces, me fortalecen ciertamente todo este tipo de disciplinas. Que al parecer, dicen los sabios, son hasta 10. ¿Y cuáles iré? No lo sé. Entonces, hay 3 razones ciertamente para la restitución. Que todo daño contra el prójimo, ¿qué cosa es? Es una ofensa a quién? A Yahweh. Porque el ser humano fue hecho a qué? A imagen y semejanza de él. Lo que yo lo ofendo a mi prójimo, estoy ofendiéndolo es a mi hacedor. ¿Sí? ¿Cuál es otra razón? El compensar al perjudicado. ¿Sí? Compensar. 1, no ofender. Compensar. Y por último, ¿qué cosa? Hago una restitución por mí mismo. O sea, mi conciencia, de que no soy culpable ya de una ofensa, me restituye a mí mismo. O sea, me da un alivio. ¿O no es así? Cuando perdonas, ¿sientes o no sientes alivio? ¿Sí o no? Ahora, si no sientes alivio, porque no has perdonado. De boca nomás sí, una cortina con la otra, ¿verdad? Entonces, eso eleva ¿qué cosa? El nivel de dignidad de cada uno de nosotros. Es lo contrario. Al mandamiento amarás a Elohim, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mandamiento más grande? El amor. Así es. Entonces, así mismo, el contrario va a ser ¿qué cosa? La ofensa. La ofensa primeramente al padre. La ofensa al prójimo, porque ese es el motivo.
y la ofensa a mí mismo. Y para poder librarme de eso tengo que hacer una restitución. ¿Sí ven? Y por eso ves a Zaqueo. Si a alguien le ha robado, le devolveré 4 veces más. cuadruplicado. ¿Por qué? Porque ahí dice el 25% Ahí le faltó es la restitución. Él hizo más de lo que la Torá manda. Qué bueno. Por eso que dijo nuestro don Yahshua, ciertamente dice, hoy la salvación ha llegado. ¿Por qué? Porque necesito hacer restitución. Parte de la salvación nuestra es la restitución. Es decir, vida de justicia. Porque lo que aquí me enseña es justicia. No me enseña injusticia. El pecado, el asiento, ciertamente, el asiento del pecado, ¿cuál es? Nos ha dado unos mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, no. Hay un clasificatorio. Hay una diversidad. ¿Sí? Pero hay un común de toda esta diversidad. O sea, hay un origen. ¿Sí sabes cuál es? Robar. ¿Sí? Es robar. ¿Por qué? Porque la vida, el contrario, ¿qué es? Es la muerte. ¿Sí? Él vino para darnos vida y vida en abundante. ¿Por qué nos vino a dar vida? Porque, ¿qué cosa? Porque se nos robó la vida. La muerte nos roba la vida. ¿O no es así? Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, a la luz que tú tienes, te llega la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad robó esa luz. Porque ciertamente, ¿qué fue primero? ¿La oscuridad o la luz? La primera fue la luz. Sí. Por eso, ¿qué cosa? Por eso es que la oscuridad roba la luz. ¿Sí? Claro. Primero fue la vida, no fue la muerte. Por eso la muerte quiere robar la vida, porque quiere reinar. Primero fue el bien o fue el mal. Fue el bien, la bendición. Entonces, la maldad y la maldición quieren robar la bendición al hombre. Quieren robarle el bien al hombre. La guerra, primero que fue la guerra, no, fue la paz. La guerra le quiere robar a la paz, ese estado. O sea, todo quiere robar, por eso digo, el fundamento es robo, hurto. Si Yahshua dijo, él vino a robar. Así es, él vino a robar. Matar, Vino a robar, destruir. pero es eso. Claro. Siempre es eso. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que asimismo la mentira quiere robarle a la verdad. Por ahí estuvimos a leer, ¿cómo es esa fábula, no? La verdad y la mentira se fueron a bañar. Así es. ¿Sí? ¿Tú ves? Sí. La mentira le quiere robar a la verdad. Y es lo que está pasando actualmente con esta pandemia. Engaño. El engaño robándole a la verdad. Pero como más son los hijos del Del mal. oscurantismo, entonces, pero no prevalecerá. Así es. Entonces la injusticia le quiere robar a la justicia. ¿Sí o no? Así es. El hombre misericordioso ofrece a su alma buenas recompensas, pero el hombre cruel destruye su propio cuerpo. Proverbios 11:17. Por eso hay que ser misericordioso. ¿Para qué? Para ofrecerle a mi propia alma buenas recompensas. La restitución. Siempre debe haber una restitución. ¿El que hizo por nosotros en el madero del Calvario? Nos restituyó. Así es. Justificarnos. Porque no estábamos justificados. Darnos vida porque estábamos muertos. Darnos luz porque estábamos perdidos. Todo eso hizo, ¿para qué? Dos cosas, una negativa y una positiva. La negativa, ¿cuál era? Por decir así, el perdón de pecado, ¿por qué? Porque el pecado es muerte. Eso es negativo. La muerte es negativa. Pero asimismo, ¿qué cosa?
al perdonarnos, al sacarnos de la muerte, ¿qué hizo en ti y en mí? Contarnos entre los justificados, algo positivo. El positivo de la cruz y el negativo del madero. ¿Sí? Sí. Librarte de la muerte y contarte entre los justos. Porque es necesario. Porque el reino de quién es? El reino de justicia. Y entonces en un reino de justicia tienen que vivir justos. No pueden haber injustos. Entonces el Cordero Redentor no solamente redime, expía, sino que también imputa la justicia, que Él nos las da a nosotros. Si ves la obra maravillosa, pero eso es necesario. Entonces vemos de que ciertamente no es que todo ha sido hecho nuevo en el Mashiach, cuando hablamos de que todo el que está en Mashiach, nueva criatura es, porque todas las cosas han sido hechas nuevas. Es la responsabilidad, ciertamente, que cada uno tenemos que restituir en el daño causado. Alguna vez en la vida hicimos un daño. Nadie va a decir, yo nunca he hecho nada a nadie. Alguna vez hicimos eso. Y por eso es que siempre tenemos que, si alguien hizo un daño, en un momento te acuerdas o viene a tu mente, hay que hacer esa restitución. ¿Sí? Una restitución en un perdón, una restitución, como dice, si algo te tomé de ti, devolvértelo. Tal vez ni se acuerde, pero tengo que hacerlo, porque esa es la voluntad. Eso es lo que expresa la Torá. ¿Sí ves? Pero, ya te digo, eso es cada cual lo que uno ha hecho. ¿Por qué? Porque es necesario hacer esto. Y ahí viene la bendición sacerdotal, que es el capítulo 6. Vemos de que ciertamente la bendición sacerdotal es importante, el Birkat Kohanim, que se expresa o también se manifiesta en el Salmo 67, en el Salmo 80 también. Vemos Salmo 80, versículo 3, dice: Restáuranos, oh Elohim de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el versículo 7 vuelve a repetir: Restáuranos, oh Elohim de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el versículo, Salmo 80. Y en el versículo 19, en el último versículo, vuelve a repetir: Restáuranos, oh Yahweh, Elohim de los ejércitos. ¿Sí? Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Mira que, primeramente, solamente dice Elohim. ¿Sí? Cuando hablamos de Elohim, ¿hablamos de qué? De justicia. ¿Sí? Y cierra nombrando el nombre propio, Yahweh. Ya no le dice Elohim, le dice Yahweh, Elohim de los ejércitos. Y estamos hablando de misericordia. Amén. Amén. Entonces, por eso es que dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Ahora, ¿para qué te sirve una verajá si no la guardas? Dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Opción, ¿qué cosa? Que tu verajá, tú tienes que guardarla. Tu responsabilidad nuevamente es ¿qué cosa? Que tienes que guardar la verajá que recibes, el pan del Shabbat, que es la palabra, tú tienes que guardarla. Guarda. ¿En quién se complace? En que el que guarde mi palabra. ¿Sí? Porque recibir la palabra de él es una verajá. Porque no todo tiene ese privilegio de recibir. ¿O no es así? Así es. No todo tiene el privilegio de que sus ojos sean abiertos. No bendecido. Amén. Un privilegio que tú estés sentado ahí. Si no estás en el Shabbat, oye, estoy en un problema. Porque me perdí una verajá, una bendición. Tal vez en la próxima etapa de enseñanzas
¿Y quién sé yo si esté ese día ahí? Ah, no, es que en el reino venidero. Sí, pero primero es el ensayo. Entonces, y Yahweh dice, te haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. O sea, te dé qué cosa. Primeramente, la bendición es material. ¿Sí o no? Yahweh te bendiga y te guarde. Es una bendición material. Yahweh te haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. La Torah es una verajá espiritual. ¿Sí? Y Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga shalom en ti. O sea, para el mundo venidero. Ponga shalom en ti. ¿Cuándo va a poner el shalom en mí? En el reino venidero. Donde reine la justicia, dice el libro de Kefa. Cielos nuevos, tierras nuevas, donde morará la justicia. Y donde está la justicia, estará el shalom. Ahí no van a estar las dos cosas, porque actualmente aquí estamos entre las dos. ¿O no es así? Hay luz, hay oscuridad, hay día y noche, hay estaciones. ¿O no es así? Así es. Pero en ese, aquí, hombre y mujer. Allá no, todos seremos iguales. Todos seremos lo mismo. Y por eso es que cierra la parashá en las ofrendas. Y en las ofrendas, si tú has leído, a cada príncipe de cada tribu, son 12 príncipes que vienen como una ofrenda específica, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ya sabes, lo lees al uno y sabes qué traen los otros 11. Así es. Y tú sí, ¿por qué no te ahorraste papel, tinta y tiempo mío para no hacerme leer lo mismo 12 veces? No, ¿sabes por qué? Porque cuando eres tomado en cuenta, que alza tu cabeza, por eso dice la bendición, alce tu rostro, o sea, te tome en cuenta, para que levantes tu cabeza, para que asumas tu responsabilidad, ¿no? Y como he asumido mi responsabilidad, mi servicio, mi ofrenda, tengo mi recompensa, ¿o no dice así? ¿Ah? Acuérdate que leímos Colosenses, ¿no? Cada cual recibirá su recompensa en la herencia. Entonces, sería injusto de que aquí venga el Roe y le voy a dar una funda de bendiciones a cada uno. Pero para que cada uno se alegre en lo que va a recibir, ¿no? Entonces lo nombro. A ver, Víctor Hugo, aquí viene esto, eso, aquello y esto. Se contenta. Roberto, viene esto, eso, aquello. O sea, lo estoy tomando en cuenta. No es lo mismo. Ay, no, ¿y a mí por qué no me deletrea? Por eso cuando se bendice, cada uno es necesario. Porque si no lo nombra cada uno, el que no lo nombra me puedo resentir. Esto es lo que nos enseña la Torá. Que el Padre nombró a cada uno a pesar de que traía lo mismo. Pero el gusto no es que trae lo mismo, sino que me nombre. Me reconozco. Me reconozca. Estoy tomándome en cuenta. Al nombrarme, me está tomando en cuenta. Por eso es el mensaje de esta repetición de los 12 que tienen que traer una serie de ofrendas. ¿Sí ves cómo es nuestro Padre? Maravilloso. Amén. Muy maravilloso. Que el Abacados nos bendiga y que siga fortaleciendo nuestros corazones a través de su palabra perpetua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.